A continuación les presento al doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón, quien tratará el tema Problemas procesales a propósito de la comisión de delitos cometidos a través de medios informáticos. El doctor Carlos Pérez es especialista en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Contemporáneo, magíster en Derecho Procesal, exfiscal local, seccional y especializado, actualmente juez quinto penal de circuito, profesor de pregrado y posgrado, coautor del libro Los preacuerdos en el sistema acusatorio, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo Risaralda, y presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí compartiendo, disertando sobre algunos temas que parecen cercanos y al mismo tiempo vamos a ver un poco distantes. Quiero agradecer al doctor Colmenares por la invitación, a todo el grupo organizador de este impresionante evento, saludar al maestro Jairo Parra. Y quiero iniciar hablando de una frase de Picasso, quien decía que el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Y también quiero hacer mención de un museo en Estados Unidos en honor a Salvador Dalí, en el que hay una escalera en forma de espiral, y esa escalera representa la famosa cadena de ADN y significa la conexión entre lo divino y lo humano, algo así como la conexión entre lo que vemos y lo que no vemos. ¿Y por qué estas menciones? Porque cuando hablamos de evidencia digital, hablamos de lo que no es tangible, hablamos de lo que contiene información simultáneamente. Recordarán ustedes hace unos días cómo se mencionaba el caso de una persona que hizo un comentario en un periódico de la ciudad de Cali, comentario injurioso en esos famosos foros que se hacen en internet, y fue condenado por el delito de injuria. La pregunta que surge es, ¿y cómo se demostró que él era quien estaba del otro lado de la pantalla? O también el caso de aquel señor de Ibagué que mencionó en su cuenta de Twitter que, hizo comentarios desobligantes sobre esa muerte trágica de 33 niños en la costa Caribe. ¿Habrá algún tipo de responsabilidad? Es posible. ¿Cómo se demuestra que efectivamente esa cuenta estaba asignada a ese estudiante universitario de Derecho de la ciudad de Ibagué? Estos dos casos para significar la importancia del mundo que nos espera o que nos está amparando hoy por hoy. Ese mundo que nos exige pasar de lo análogo a lo digital. Es bastante particular que Colombia, reconociendo en sus leyes desde la ley 270 del año 96, la posibilidad de manejar la evidencia virtual y los juicios virtuales, solo hasta este momento con el Código General del Proceso, artículos 78 y 82, se va a acercar a las demandas y contestaciones y notificaciones virtuales. Pareciera un avance, pero es increíble cómo estamos de atrasados cuando el sistema colombiano aún tiene salas de audiencia sin video. Aún tiene salas de audiencia que pierden los registros, aún tienen salas de audiencia con cámaras elementales o con grabadoras elementales, y así estamos desconociendo mejor el avance de la tecnología. El sistema penal acusatorio es un reto
de oralidad, pero también es un reto de virtualidad. Seguramente llegará el momento en el que el juez se sienta en su oficina y hará teleconferencia con sus abogados y los testigos a través del sistema. Pero mientras ello ocurre, el mundo tecnológico nos está consumiendo. Por ejemplo, en Colombia, en el año 2013, se registraron pérdidas por 95 millones de dólares por phishing o por alteración de claves en Internet. Esa situación, sumada al reciente caso de la venta de información al mejor postor, y lo vimos en las pasadas elecciones presidenciales, lo que muestran es que poco a poco estamos acercándonos a un apocalipsis de las nuevas tecnologías. Y si la justicia no se prepara para ello, es posible su fracaso. Esta intervención busca plantear 4 problemas procesales que los fiscales, los abogados y los jueces tienen que afrontar hoy por hoy si pretenden demostrar, en ese caso del tuitero o en el caso del internauta que hizo la mención en el periódico, su responsabilidad penal. El primer problema que deben resolver los funcionarios judiciales es el problema de impacto. El segundo es el problema de recolección de la evidencia. El tercero es el problema de aducción y de valoración de la prueba. Miremos inicialmente cómo la evidencia electrónica no es fácil de definir, y esa es una primera situación problemática. ¿Qué es el documento electrónico? Si miramos en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 273, el legislador dice lo que es evidencia y menciona en los literales F, G y E que evidencia es el documento, evidencia es lo que está contenido en un medio magnético y evidencia es lo que es mensaje de datos. Entonces, en la definición de evidencia se separa el documento del elemento digital. Sin embargo, cuando ya habla de prueba, el Código de Procedimiento Penal hace una definición conjunta de lo que es documento escrito y documento digital. Y ustedes recordarán que en el sistema acusatorio, todo lo que recolecta la Fiscalía y la defensa es evidencia, lo que recolectan en las etapas de indagación y de investigación. Y solo se convierte en prueba cuando llega al juicio. Entonces, ante esa ambivalencia entre la definición de evidencia y de prueba, podríamos acudir a la Ley 527 del año 99, famosa por demás porque fue avanzada para su época al hablar de documento electrónico. El problema de la Ley 527 es que obliga a que para que se considere documento electrónico se establezca la firma digital, que no es otra cosa que un código que permite establecer quién fue el originador del mensaje. En el Código de Procedimiento Penal, ninguna norma hace referencia a la firma digital y sería absurdo, porque ¿cómo demostrar en una cuenta que se crea en un segundo, en una cuenta de correo electrónico o una cuenta de Facebook o de una red social, quién es el originador? No hay un código especial o una firma digital. Esa dificultad entonces la encontramos con la Ley 527 y por ende debemos acudir a la regla de libertad probatoria, artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, que nos menciona que los hechos y circunstancias de interés para la solución de un caso se demuestran por cualquier medio probatorio. Entonces yo puedo demostrar, bajo el principio de libertad probatoria, quién fue el originador del mensaje y por esa razón no estoy atado a la definición de documento electrónico que nos da la Ley 527. Eso entonces frente al problema de definición. Ahora, frente al problema de impacto, definitivamente el agente investigador en el sistema penal acusatorio está sometido a unas cargas procesales de respeto a los derechos fundamentales. Si revisamos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre otros muchos instrumentos, encontramos que todas las personas tienen derecho a su tranquilidad, a que las injerencias arbitrarias sean alejadas y que solo con orden de autoridad judicial se pueda
lograr una limitación de esos derechos fundamentales. Pero los estados, pese a esos instrumentos internacionales, han sido sancionados drásticamente cuando sus agentes han violado esa regla de orden judicial. Por ejemplo, en el caso Ituango versus Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó por exceso de las autoridades de policía al momento de recolectar información. Lo mismo pasó en el caso Ayder versus Turquía, en una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen los fiscales? El problema es el de respeto a la Constitución y hacer el juicio de proporcionalidad en todas sus fases: idoneidad, necesidad y más beneficios que sacrificios. Ese sería el segundo problema al que se enfrenta el fiscal cuando va a recolectar evidencia digital. Hablemos ahora de un tercer problema, y es el relacionado con la forma en la que se recolecta la evidencia. Ustedes saben que el Código de Procedimiento Penal establece 4 tipos de actos de investigación: los que no necesitan orden judicial, se hacen en actos urgentes; los que requieren una orden del fiscal; los que requieren una orden del fiscal y control posterior ante el juez de garantías; y los que requieren una orden del fiscal pero control previo ante el juez de control de garantías. Entre los actos más importantes para la recolección de evidencias, o el acto mejor principal en tratándose de evidencia digital, es el consagrado en el artículo 236 del Código de Procedimiento Penal, que pertenece al grupo número 3. Es decir, el fiscal, por voluntad del constituyente derivado, puede ordenar el acto de investigación, ser ejecutado, y una vez ejecutado se va ante el juez de garantías. Este acto de investigación, artículo 236 del Código de Procedimiento Penal, se refiere al registro de sistemas informáticos, al registro de aparatos electrónicos, computadores que se incautan en un lugar, celulares que se incautan al momento de una captura, o información que se deja al navegar por internet, lo que reposa en los servidores virtuales. Es muy importante esta aclaración, porque en la práctica es constante que la policía, en un claro interés por buscar la verdad cuando hace una captura, le incauta el celular a las personas, pero no contenta con ello, le registra sus últimas conversaciones, sus últimos chats, sus últimas llamadas. Esa situación es una clara violación al derecho a la intimidad y es una marcada injerencia o circunstancia que genera ilicitud de la evidencia y por tanto su exclusión. Esa es una situación reiterativa, insistimos, que de ninguna manera puede ser convalidada por la comunidad jurídica. Entonces, en ese escenario de recolección de evidencia, el fiscal debe verificar que la policía haya incautado el elemento, lo haya sometido a cadena de custodia y lo ponga a su disposición para que él dé una orden de acceso y búsqueda de la información. Pero de ninguna manera lo puede hacer la policía de manera directa y sin la autorización del fiscal. Otra forma como llega la evidencia a manos del fiscal se refiere a cuando la víctima presenta directamente la evidencia digital. Si la víctima presenta el mensaje extorsivo en su celular o en su correo electrónico, o el mensaje injuriante en su cuenta de Facebook, pues por supuesto que no hay que hacer ningún control judicial, en la medida que la víctima directamente, el titular del derecho a la intimidad, renunció a su derecho, a su espectro de intimidad y entrega la información. Pero hay que poner mucha atención cuando se presentan situaciones de entrega de evidencia ajena. Un problema podría ser, o una situación podría ser, la de las personas que comparten las cuentas de correo electrónico. Si una persona fallece y su pariente, su cónyuge, su hijo, su hija, toma los mensajes de correo de su padre para presentarlos ante un juez y demostrar una situación amenazante,
Esa situación podría constituir una clara violación al derecho a la intimidad post-muerte. ¿Por qué? Porque aún después de la muerte hay algunos derechos que subsisten y que deben ser respetados, como el derecho a la buena memoria, al buen nombre que se prolonga en el tiempo. Entonces, si eso se presenta, podría darse una situación de acto de investigación ilícito. Por ejemplo, recordaremos cómo en la sentencia T-916 del año 2008, la Corte Constitucional analizó el caso de una dama que ingresó porque tenía cuenta compartida con su esposo a unos mensajes comprometedores y con ellos promovió un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. Esa es una clara, dice la Corte, vulneración del derecho a la intimidad. Y también pasa en el sector laboral, cuando los empleadores buscan acceder a los servidores o equipos que están al servicio de sus subordinados. En las sentencias T-768 de 2008 y T-405 de 2007, la Corte sancionó drásticamente a empleadores que accedieron a equipos, uno de ellos que tenía fotografías íntimas de su empleado y además las publicó. La Corte consideró que se violaba no solo el derecho a la intimidad, sino el derecho a la autodeterminación. Y mírese cómo hemos sido de flexibles con esta clase de evidencia digital y hemos desconocido el tema de la orden del fiscal para el registro del sistema informático, que en el año 2009, exactamente el 7 de septiembre de ese año, fue capturado el señor Ramiro Balbuena Ospina, quien fue tildado de auxiliador de las FARC por traer unas evidencias en una USB, unas fotografías de unas personas que hacían parte del grupo de soldados secuestrados. El mismo día de la captura, el ejército divulgó las fotografías que este señor transportaba en la memoria USB. ¿Acaso acudieron ante un juez de control de garantías? ¿Acaso el fiscal dio la orden de acceso de registro a ese sistema de almacenamiento masivo? De ninguna manera, los tiempos no lo permiten concluir de esa forma, lo que muestra entonces que hemos sido en Colombia verdaderamente flexibles y arbitrarios con el manejo de la evidencia digital. Ahora bien, hablando del último de los problemas que planteamos en nuestro documento, tenemos el de aducción y valoración de la evidencia digital. Aducción se refiere a cómo se presenta la evidencia ante el juez de conocimiento para que se convierta en prueba. Lo que era evidencia se convertirá en prueba si se cumplen los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación. Este punto de aducción es quizá fácil porque, valiéndonos de las reglas de libertad probatoria, aún un investigador con funciones de policía judicial podría autenticar el documento de Facebook o el documento del internauta o el de Twitter extorsivo, amenazante, injuriante, que se servirá para demostrar la responsabilidad. Pero autenticar el elemento a través del testigo de acreditación resulta en muchos casos insuficiente y por eso recordemos a Picasso. La mentira que nos acerca a la verdad. Es posible que la evidencia que se nos presenta sea de carácter ficticio. ¿Cómo demostrar que quien estuvo del otro lado de la pantalla creando el documento efectivamente es quien se reputa su titular? Bien complicada es esa función. Entonces, no puede de ninguna manera un fiscal conformarse con aducir la prueba sin hacer un trabajo periférico o de corroboración que permita, más allá de duda razonable, convertir llevar al juez a entender quién fue el verdadero autor o generador del mensaje digital. Uno de los problemas que surge con la evidencia digital, ya en tratándose de valoración, es el famoso avatar. Y el avatar, siguiendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es una encarnación terrestre de una deidad y que en términos informáticos es la figura virtual o una representación gráfica. Y como diría el profesor Belín, ese esfuerzo de las personas hoy en día por mostrarse como no es la constante en las redes sociales. Esa situación entonces
hace que la obligación del fiscal con su investigador sea más profunda, no solo frente al documento electrónico como tal, sino frente a la evidencia de corroboración o periférica que permita demostrar quién estuvo verdaderamente al frente de la creación de ese documento. Y volvamos a la Ley 527 del año 1999. Ahí sí es sabia. Se necesitaba tener conocimiento exacto del creador. Aquí no necesitamos el conocimiento exacto en el proceso penal. La libertad probatoria permite autenticar. Podríamos decir entonces que en materia comercial, donde tiene mayor acogida o destinación a la Ley 527, es más fácil, es más compleja la aducción que la valoración, pero en materia procesal penal es más compleja la valoración que la aducción. Mírese de esta manera. Otro problema que surge con la evidencia digital en el proceso penal es el relacionado con las copias. Si yo envío un mensaje hoy a 100 personas y esas 100 personas a su vez a otras 100, entonces ya no tengo uno, tengo miles de documentos o miles de copias de la misma, donde todas serían originales. ¿Qué hacer? Eso podría ser un gran problema. Sin embargo, en la práctica resulta ser más favorable, como quiera que todo mensaje digital deja no solo huella en el disco duro en el que se crea, sino además en el servidor por el que se transmite, en el evento de la transmisión. Por eso, hablando de la responsabilidad en la valoración y el convencimiento de la responsabilidad ante el juez, es importante que el fiscal y su policía judicial demuestren, recolecten evidencia que demuestre que el mensaje no solo estuvo en el disco duro del sospechoso, sino además en el servidor que él usaba para transmitir los mensajes. La Corte Suprema de los Estados Unidos, o mejor la Corte Suprema de Nueva York en los Estados Unidos, en el caso People versus Clevenstein, encontró acreditado el origen de un mensaje de la red social MySpace, en el que un hombre amenazaba a una dama, no solo porque se envió el mensaje, porque la dama entrega el mensaje, pero es insuficiente ese punto para demostrar que el señor fue el creador. Las autoridades lograron convencer al jurado en ese caso en la medida que recolectaron la información del servidor de MySpace que permitió la transferencia del dato. Pero, en contraste, la Corte de Apelaciones de Kentucky, en el caso Ashley versus Kentucky, rechazó unos correos electrónicos a pesar de haber declarado la víctima en la recolección. La víctima fue y dijo, X me envió el correo electrónico, pero no se permitió en ese caso que ingresara esa información para que el jurado la valorara, como quiera que no se demostró con otros elementos de corroboración o periféricos quién había sido el originador del mensaje. Entonces, mírase cómo en Estados Unidos, un país tan avanzado y reconocido mundialmente por su desarrollo tecnológico, las decisiones judiciales son al extremo exigentes frente al tema de valoración. Hay una profesora norteamericana en la Universidad de Connecticut, la profesora Alison Panoso, quien ha venido trabajando el tema de la evidencia digital y ha considerado unas ciertas recomendaciones que vale la pena citar a efectos de generar en los funcionarios judiciales, principalmente los fiscales y por supuesto los defensores, quienes también tienen una carga probatoria, que para demostrar un hecho, más allá de duda razonable, cuando se trata de evidencia digital, se debe, en lo posible, buscar al titular de la información para que declare de la información, o mejor dicho, tratar de tener disponible a quien se reputa originador del mensaje. Pero, si ello no es posible, se debe buscar a las personas que han tenido contacto con esta persona para conocer cuál ha sido su lenguaje, las palabras que normalmente usa, a efectos de establecer parámetros que permitan inferir que efectivamente esa persona fue la originadora. Ello sumado además a la necesidad de revisar el contenido de los mensajes buscando, por ejemplo, seudónimos o palabras claves que permitan conectar a esa persona. También buscando referencias a la cadena de comunicación. Es común que los investigadores, los abogados en los juicios penales
presenten el documento electrónico, pero no presenten otros documentos electrónicos que podrían dar luces sobre la autoridad del elemento. Por ejemplo, se trae el documento de Twitter haciendo el comentario hostigando o llamando al odio contra la población de la costa, el caso que les comentaba de Ibagué, y no se busque otros mensajes originados en la misma cuenta para establecer conexiones con el posible responsable. Y eso es muy delicado porque fácilmente podría excusarse el procesado diciendo que su cuenta fue accedida de manera arbitraria en una conexión Wi-Fi o alguien sencillamente utilizó mecanismos o herramientas para acceder a su cuenta, y entonces se podría generar dudas razonables, dejando de lado a las víctimas y de lado, pues, por supuesto, a la justicia. También es importante revisar el historial de uso sobre los últimos puntos de conexión. En el caso de la Corte de Maryland, Griffin versus State, se reconoció que un examen de la historia de Internet en un computador o en el disco duro puede ayudar a determinar si estos se usaron para acreditar el perfil de una red social o de un correo electrónico. Para terminar esta corta intervención, quisiera hacer una reflexión frente a un caso de común ocurrencia y que debe demandar la atención de nuestra comunidad jurídica. Es el siguiente: una pareja de novios rompe su relación y días después aparece circulando en las redes sociales un conjunto de fotografías donde la dama aparece desnuda. La dama denuncia a su expareja aduciendo que era la única que había tenido acceso a esa información. De entrada se podría decir que hay un indicio grave en contra de este personaje, o dos indicios. En primer lugar, quizá lo dolido que pudo haber quedado frente a la relación o la terminación, y en segundo lugar la oportunidad que tenía de obtener las fotografías y enviarlas. En los casos reales es común que la Fiscalía se limite a demostrar que la información provino del correo electrónico del señor, pero olvida que debe acceder a mayor información, a mayor conjunto de datos que permita convencer al juez. Se aprecia entonces cómo, en materia de evidencia y de prueba electrónica, el trabajo investigativo tiene que ir más allá de la evidencia misma. Se debe acudir a elementos de corroboración o, si se quiere, periféricos, que cuando sean presentados ante el juez permitan generar en su mente la convicción plena, no solo del contenido, sino además de la identidad de su originador. Concluyendo entonces, podemos decir, primero, que el manejo del mensaje de datos en el sistema penal acusatorio, aun cuando no se cuente con firma digital, es posible por razón del principio de libertad probatoria. Segundo, en todos los actos de investigación, el fiscal debe someterse a las reglas del principio o del test de proporcionalidad a efectos de no invadir exageradamente derechos. Tercero, los actos de investigación se rigen principalmente por la regla 236 del Código de Procedimiento Penal, es decir, registro a sistemas informáticos o información dejada navegar por Internet. Cuarto, el fiscal debe impedir que la policía judicial acceda de manera arbitraria a los documentos electrónicos que se recolectan en allanamientos o en capturas. Quinto, la conversión de la evidencia digital en prueba digital resulta fácil cuando existe un testigo de acreditación que perfectamente puede ser el investigador, pero compleja cuando se trata de demostrar al originador, por eso deben existir evidencias periféricas. Y sexto, los avatares, los clones, las usurpaciones de cuentas electrónicas, entre otras, podrían generar falsos positivos, lo que obliga al fiscal en todos los casos a contar con pruebas de corroboración o periféricas. Quiero terminar esta intervención haciendo una mención a el maestro vallecaucano Estanislao Zuleta en su elogio de la dificultad. Él dice que lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente, sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial, es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento,
como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno hosana del aburrimiento satisfecho. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil, no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades. Tenemos que tener amor por lo difícil, amor por la investigación, crecimiento en búsqueda de la ciencia y de la paz. Me encantó estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias por su atención.